Amigos, es privilegio conversar esta noche en esta mesa de trabajo con un veterano político en nuestro país, uno de los grandes representantes del Estado dominicano en diferentes esferas del quehacer, sobre todo en política exterior y de temas importantes de la política exterior. Pero sobre todo en mi caso, para mí es un privilegio porque fue de las primeras personas a las que pude estrecharle una mano allá por el año 1998. Él se asombra porque ni se acuerda, cuando pisé por primera vez tierra dominicana y me recibió como un gran amigo. Privilegio conversar esta noche con don Miguel Mejía. Gracias por acompañarnos. Roberto, el privilegio es mío. Miguel Mejía, hoy ministro para Políticas de Integración Regional y secretario general del Movimiento de Izquierda Unida. En aquel momento vine cuando se restablecieron las relaciones. Déjame yo recordarte, para tú que tengo buena memoria. Ajá. Viniste con mi amigo Roberto Robaina. Exacto. Amigo mío. Entonces canciller. Y canciller, y tú llegaste ahí y yo me ocupé. De esa después de haber librado una lucha, el fenecido Eduardo Latorre era el canciller. Claro. Y yo recuerdo que yo fui, mire, canciller, el comandante Fidel está mandando un emisario a su canciller y viene con un mensaje. Nosotros tenemos relaciones con Cuba, pero tú no sabes si es un golpe de Estado que nos van a dar. Claro. Entonces, pues yo fui de Miguel Coco. Entonces nos fuimos sin audiencia, sin nada, donde el presidente Leonel Fernández, y ahí se restableció eso. Y Leonel lo recibió allá en el Palacio. Vino con un mensaje. Claro. Y desde ahí continuamos a tramitar, por lo que el privilegio es mío. Amén. Después le entró en dificultades Sí. y yo fui, oye bien, al parque Almendares. Ajá. Yo fui al parque Almendares a saludarlo, al amigo. Y después lo perdí de rato, no sé por dónde anda. Bueno, esas son de las virtudes de este caballero que ha levitado en la política de la República Dominicana local y extranjera. Y sobre todo se ha dedicado a forjar, a darle calor, a fundamentar lazos con países con los que quizás muchos a veces no quieren hablar o no entienden cuando se trata de hablar con China, cuando en algún momento teníamos relaciones con Taiwán, o visitar Corea, de los pocos dominicanos que ha visitado Corea del Norte en vida con Kim Il-sung y después con Kim Jong-il y el resto de los presidentes que ha tenido Corea, o con Vietnam, y ha sido el gran armador también para los países de América Latina que han decidido en algún momento asumir la izquierda desde el gobierno. A veces uno dice, ¿cómo se puede tener relaciones desde República Dominicana, lo mismo con Estados Unidos o con Inglaterra, potencias desde el capitalismo, pero a la par con países que tienen una visión socialista? En la época de la Guerra Fría, las relaciones estaban determinadas de acuerdo a la identidad ideológica. Hoy, en el mundo de hoy, las relaciones se establecen en función de la necesidad y la conveniencia. ¿Cuáles son las necesidades? El mercado, la representación diplomática, el peso diplomático. Es decir, no es despreciable que un país como la República Dominicana, pequeño, pobre y dependiente, tenga un aliado en el Consejo Permanente de Seguridad de Naciones Unidas. Y China es miembro de eso. No es nada despreciable un mercado de 1.400 millones de habitantes. Y China lo tiene. Entonces, ya esa inspiración en la hoz y el martillo no es lo que predomina para tener una aproximación o un distanciamiento de eso. Ahora tú te das cuenta que Lula va a China y se lleva a Dilma Rousseff, Claro. y allá la instala como presidente del BRIC. Todo el mundo sabe el significado que tiene la unión de todos esos países en función de cantidad de habitantes y en función de lo que representan esa economía, China, India, Rusia y demás. Pero más que eso, ese grupo te está planteando establecer relaciones comerciales o de empréstito, no con los viejos esquemas del Fondo Monetario Internacional ni del Club de París. Dice, vamos a negociar ahora con nuestra propia moneda, con el yuan,
con la moneda rusa y demás. Entonces, eso tiene un mensaje más allá de la importancia económica, tiene una importancia también política, geopolítica. Primero porque te rompe el mundo unipolar, te crea un mundo bipolar, te rompe el hegemonismo y eso es beneficio para los pueblos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, Roberto? Que ya los tiempos, los signos de los nuevos tiempos, no es para establecer la aproximación o el distanciamiento en función de una coincidencia ideológica, sino en función de la necesidad y la conveniencia. Uno de los primeros temas que yo empecé a discutir con Chávez cuando llegó al poder es que Chávez comienza a hablar de que el socialismo del siglo XXI. Bien. Digo, Hugo, pero con que tú digas que la revolución es democrática, popular y bolivariana, es suficiente. Quítale el apellido ese. ¿Por qué? Porque tú eres el resultado de una alianza amplia, diversa y plural. Claro. Tú no ofertaste el manifiesto comunista, tú no ofertaste un programa socialista. En consecuencia, vamos a presentarle soluciones, vamos a presentar modificaciones a las estructuras para hacerla más justa, más humana, en función de tu realidad, que fue uno de los grandes problemas que tuvo la izquierda latinoamericana y del mundo, la visión dogmática. Claro. Aquí en la República Dominicana sabíamos más de Marx, de Engels, de Lenin, que de Duarte, que de Manolo, que de Luperón. Claro. Esa es la visión dogmática de esa referencia académica que es el pensamiento de Marx o de Lenin. Ya hoy tú tienes que actuar en función, una visión pragmática de tu necesidad y tu conveniencia. Ahora, el escritor Ignacio Ramonet, que creo que hace solo unos días lo vio por La Habana cumpliendo años, ha dicho de Miguel Mejía, y lo cito, probablemente es el dirigente político latinoamericano que mejor conoce a esa Asia del Este. Por eso el acercamiento dominicano a esa parte de Asia, ¿qué nos puede aportar Vietnam, China, India, Corea? Usted acaba de visitarlos recientemente. Mira, justamente en el momento que estamos conversando aquí, hay una delegación de Vietnam, de la Telefónica de Vietnam, que se llama Vietel. El presidente hace apenas una hora lo recibió del despacho, porque ellos quieren entrar en el mercado de la República Dominicana. Vietel, que está en África, que está en otros países de Asia, y que está en algunos países latinoamericanos, y que está en Haití incluso. Hace 10 años que está en Haití. Es eso, la captación de inversiones. La semana pasada estaba una empresa llamada Vinglacera, que quiere construir un parque industrial en la República Dominicana. Lastimosamente, esta fábrica que fabrica muebles sanitarios, pisos, paneles solares, el Estado le facilitó los terrenos para montar un parque industrial donde va a traer grandes inversiones, pero le hacía falta la materia prima. ¿Quiénes tienen la materia prima? El sector privado. Pero lo cuestionable no es que lo tenga el sector privado, sino en qué condiciones lo tienen. Claro. Porque la ley establece que eso es propiedad del Estado, la explotación de la mina. La ley establece que tú o la explotas y pagas impuestos. Ni la están explotando, ni pagan el impuesto, y no permiten entonces que se pueda captar una inversión que te va a generar empleo y que te va a pagar impuestos. Claro. Eso es uno del déficit que tiene o del perjuicio que tiene la política neoliberal. Entonces, ahora mismo está esa delegación aquí de Vietnam. Ya antes había estado esta Vinglacera. Y así han venido otros tipos de inversiones para que el país pueda beneficiarse. Y ahí no está determinado esto por asuntos del pensamiento de Ho Chi Minh, de Mao Zedong o de Kim Il-sung. No. Evidentemente, Roberto, yo en lo personal tengo una gran satisfacción porque yo empecé a hablar de esos países, a defender las relaciones con esos países en medio de la Guerra Fría, sin ni siquiera conocerlo. Y después en 1993 me recibió Kim Il-sung en audiencia especial, que yo acabo de hacer un libro que se llama Del Caribe a las Antípodas. Es una especie de emular lo que hizo Juan Bosch, que el mérito de Juan Bosch fue que en medio de la Guerra Fría fue a China de Mao, a la Corea de Kim Il-sung y al Vietnam de Ho Chi Minh. Ese es el mérito de él. Y dentro del marco de esas relaciones partidarias que tenemos nosotros con el Partido Comunista de Vietnam, allá en el Parque La Paz hay un busto de Juan Bosch. Este es mi libro. Y aquí tenemos en la avenida San Isidro un busto de Ho Chi Minh. Entonces, ese ha sido más o menos el esfuerzo que uno ha hecho, que yo lo plasmo en este libro,
que tengo un déficit, una deuda contigo, te lo haré llegar mañana. Así, Espero así. que lo comente. Claro. Es una edición de lujo para amigos. Como debe No está ser. comercializado ni en Amazon ni nada, no se busca lucro con eso. Claro. Es dejar una constancia del esfuerzo que hicimos en esa De relación. una parte de la historia que usted Exacto, ha vivido. Lo sí. presentó acá, lo presentó en Santiago, No, lo presenté en China. Ese libro está traducido en mandarín. en mandarín. Yo estuve ahora en febrero en China y en Vietnam. Tuve el privilegio y el honor, gracias al presidente, que me permitió ir a abrir la embajada en Hanoi, de izar la bandera por primera vez en Hanoi. Y en la Universidad de Beijing, la más prestigiosa, la Universidad de Sichuan, ahí puse a circular el libro. Y en la Universidad de la provincia Hunan, donde nació el camarada Mao, Sí. ahí también puse a circular el libro. En mandarín está esa traducción. Creo que es la primera obra de un dominicano que se traduce al idioma mandarín. Felicidades. Hablemos un poquito del movimiento Izquierda Unida. Acaba de hacer una asamblea, si mal no recuerdo, hace solo unas semanas atrás. ¿Cómo se presenta de cara a las elecciones de 2024? El partido estuvo aliado en el gobierno anterior, ha continuado trabajando con este gobierno bajo el mismo criterio de política de integración regional. ¿Cómo asume esto? No, nuestra presencia en este gobierno no es resultado de una alianza ni de un pacto político, sino de un vínculo personal que yo tengo con la familia Abinader, que me ha adoptado como parte de su familia de hace muchos años. De muchos años. Y sobre todo porque han sido una familia que ha respetado mi pensamiento y mi acción política. ¿El presidente Abinader le respeta como Sí, usted piensa sí. de cara a esa zona? No, ellos me adoptaron como familia. Entonces yo tengo un compromiso con la memoria de su padre y con su familia. Mi presencia en el gobierno o mi continuidad en el gobierno, dirigiendo el Ministerio de Política e Integración Regional, no es resultado de ningún pacto político, es de esa naturaleza. Nosotros tenemos una alianza de la época de Juan Bosch con el PLD. Sí. Evidentemente esta alianza tiene mayor vigencia en los procesos electorales. Claro. Nosotros empezamos este domingo 13 a discutir la política de alianza. Y ahí el partido, con su dirección nacional, va a empezar a analizar la pertinencia, la conveniencia del partido, hacia dónde encaminamos nuestra alianza. En febrero son las elecciones municipales y congresuales. Nosotros tenemos que definir una estrategia en ese sentido. En mayo son las presidenciales, tenemos que definir una estrategia en ese sentido. Y esa es más o menos la razón por la cual nosotros tenemos una presencia casi de carácter personal, no como resultado de una alianza política y mantenemos unas buenas relaciones con los compañeros del PLD. Del PLD. De hecho, en una ocasión se le escuchó decir en una reunión, cuando empezaba el cuestionamiento, usted sabe que los que pierden se enfilan todos los cañones al que pierde en cualquier contienda, hasta sea jugando a la pelota. La leña del árbol caído. Leña del árbol caído. Y en algún momento se empezó a cuestionar en una reunión en la que usted estaba, al expresidente Danilo Medina, y usted salió, y según cita los periódicos de la época, dijo, Danilo Medina no es un rufián. Es verdad. Yo creo en la seriedad de Danilo Medina. Y soy su amigo y lo visito. Y ahora tuve un problema en común, que fue su enfermedad. Y con Danilo siempre he encontrado una mano amiga. Más allá. Debo decirte que yo fui vecino de su esposa. Y estudiamos juntos. Nos criamos juntos antes de él conocer esa familia. Y después Danilo, antes de ser presidente, pues viajábamos juntos en asuntos políticos. Y cultivé una amistad personal con él. Y lo conozco, como conozco a Lionel, del cual tengo una gran amistad también. Entonces yo vi que todos los cañones, como usted dice, estaban enfilados a él. Mi visión, mi percepción es esa que yo expresé. Y lo expresé en la sexta Asamblea Nacional de Dirigentes del partido. Y lo dije. No venía el caso, pero yo quise decirlo. Yo quise ser consecuente con mi íntima convicción. Con mi íntima convicción lo expresé. Y con frecuencia lo veo, hablamos, discutimos, y yo creo eso. Por último, usted dice que en estos últimos días le ha unido también el tema de la enfermedad. El propio presidente Medina ha dicho que padece un incipiente cáncer de próstata, si mal no recuerdo. Y usted acaba de pasar por un proceso también de un cáncer de estómago al que ha sobrevivido gracias a todo lo que puede existir, los médicos y las buenas energías. Yo me río porque hay un amigo del Hotel Nacional de Cuba, el Buque Insignia,
me llevó un resguardo. Que le llevó su mamá. Ahora yo fui. Me preguntó, ¿y el resguardo? ¿Dónde está el resguardo? Se me quedó. Dice, ¿por qué no? Que eso hay que cargarlo. Digo, pues, ponme una recarga, aunque sea por DDD. Don Miguel está hablando de la parte del sincretismo religioso en Cuba, donde se une la religión yorubá africana con la católica, con la protestante, y ha habido un ecumenismo religioso partiendo de un criterio de respeto a todas las religiones y a todas las denominaciones religiosas por igual. Nadie está por encima de una o de otra en Cuba. Y tiene presencia en el Congreso. Claro. Fíjate, una vez, breve, yo tenía un chofer que me ponía de protocolo allá. Y yo, haciendo amistades con él porque me daba servicio, le doy mi teléfono y un día me llama, que quiere que le mande una tela blanca con encaje blanco, que yo, que claro, ¿qué es lo que es? Que mi esposa se va a hacer santa. ¿Cómo que se va a hacer santa? ¿Qué es esto? Yo no podía entender que en la Cuba de Fidel pudiera existir eso, no, mi ignorancia en ese momento. Y yo le mandé todas sus cosas. Y cuando fui allá le pedí al periodista Pedro Martínez Pires que me diera, entonces me llevaron. Y había un diputado que representaba esa religión en el Congreso. Y ahí comencé yo a conocer y a escribir sobre eso. Escribí varios artículos sobre eso. Sí, lo vi. Pero quería retomar, ¿qué ha sido de su salud? Si es que quiere hablar de eso, ¿cómo ha sido la recuperación? Satisfactoria, los médicos me dicen que ya estoy libre de todo. Y aquí estoy, con 175 libras menos. Claro. Para bien. Para bien. No, ¿Y cómo se está aguantando la boca? No, bien. Como de no todo. Como Varsovia. No, Varsovia te voy a llevar allá, pero tiene que ser disciplinado. Porque a Varsovia usted lo llevó, le buscó una solución. Una solución hace 4 años sí, volvió. Pero cada vez que él suelta la cámara aquí, se va una fritura ahí al lado. Exacto. Usted lo conoce. Sí. Usted lo conoce. Pero está bien. Estoy bien, gracias a Dios, bien. Amén. Nuevo. Amén. Siguiendo en las batallas, ya veo que está anunciando una próxima reunión el domingo 13 sí. Y seguir participando. Siempre he estado en la batalla, Roberto. Tú sabes, como Danilo me decía, Miguel, tenemos que salir un poco del estrés, porque eso es lo que aguanta uno. Digo, tú te vas a salir del estrés. No estamos acostumbrados a esa vida. Si nos salimos de eso, nos morimos más rápido. Sigamos nuestro agitado curso y sigamos. Así será. Hasta que Dios quiera. Amén, así sea. Pues gracias por venir. Mucha salud. Gracias por seguir aportándole a la política dominicana desde el movimiento Izquierda Unida e incluso en algo tan esencial como la integración, que es lo mismo a decir solidaridad. A veces acuerdos que se dan entre estas zonas de Asia, en otros países de América Latina con el nuestro, a veces ni lo monetario ni mercurial existe por el medio. Existe una llamada de solidaridad, ocuparse con un líder histórico que por años creyó en los movimientos de izquierda de acá y en los procesos revolucionarios de aquí, y de aquí también crearon. Y antes de pedirte, debo agradecerle al presidente Nicolás Maduro, a la Revolución Cubana, a los chinos que a pesar de la distancia, a España. He tenido muchos núcleos de médicos. Yo creo que todo esto ayudó. Pero estoy bien. Y eso es lo importante. Aprovecho para agradecer al pueblo, a todo el mundo que mantuvieron su seguimiento a todo esto. Aquí estamos de pie, a la bota puesta. Como debe ser, como corresponde. Gracias. El ministro Miguel Mejía, ministro para Políticas de Integración Regional de la República Dominicana y secretario general del Movimiento Izquierda Unida, en exclusiva en la emisión estelar de Telenoticias.